Pablo escribió Efesios para que se leyera en voz alta en las iglesias que estaban dentro de los hogares de los creyentes en la ciudad de Éfeso. Ante esto, surge la pregunta: ¿por qué es importante leer en voz alta y a la vez escuchar la palabra de Dios? Eso es lo que veremos en el estudio de hoy, amigos. Bienvenidos a Lecciones que Transforman. Hola amigos, soy Juan Carlos Torres y es un placer saludarlos un día más y darles la bienvenida al estudio de hoy. El título del tema es Escuchar la carta a los Efesios. Las cartas son un medio de comunicación escrito que ha sido utilizado desde hace siglos para transmitir mensajes importantes y personales también. Aunque en la actualidad se han visto desplazadas por los medios digitales, su importancia y utilidad siguen siendo relevantes en muchos ámbitos. Las cartas pueden tener diferentes funciones, desde expresar sentimientos y emociones hasta formalizar acuerdos y contratos. Pero la función principal de la carta es transmitir información de manera clara y precisa. Además, como ya mencioné hace un momento, la carta permite expresar sentimientos y emociones de una manera más profunda, también personal. Por esta razón, la carta es un medio muy utilizado en situaciones como la declaración de amor, la expresión de condolencias, o como en el caso de la carta de Pablo, recordar a los creyentes de Éfeso su cariño, su identidad plena y sus privilegios como seguidores de Cristo. Las cartas del apóstol Pablo son diferentes a las cartas comunes que ustedes y yo escribimos. ¿Y por qué? Porque las cartas del apóstol traen dentro de ellas el soplo divino. Esto quiere decir que esas cartas fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y por lo tanto, las cartas de Pablo son denominadas Palabra de Dios. Habían pasado años desde que Pablo se había ido de Éfeso. Los creyentes que quedaron continuaron la obra de evangelización y el movimiento cristiano de Éfeso comenzó a crecer y se reunían a adorar y confraternizar en las casas. Por lo tanto, la cantidad de hogares e iglesias se habían multiplicado. Cuando llegó a visitarlos Tíquico, el representante personal de Pablo, les compartió una carta del apóstol fundador y de seguro que para esos primeros creyentes debió de haber sido un evento importante escuchar la carta de su amado pastor a través de la voz de Tíquico. Pero más que escuchar la carta del apóstol Pablo, lo que en realidad estaban escuchando era la escritura inspirada por Dios. Es por esta razón que la carta a los Efesios está dentro del canon bíblico, es decir, está dentro de la Biblia y es parte del Nuevo Testamento. Efesios es considerado inspirado por Dios. Entonces, cuando los efesios escucharon la carta del apóstol Pablo, lo que en realidad estaban escuchando era la palabra de Dios. Y escuchar la palabra de Dios es una gran bendición porque permite que las personas puedan ser instruidas, enseñadas, corregidas y traer libertad del pecado. Segunda Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida,
nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Amigos, por lo tanto, por medio de la palabra de Dios se puede llevar a las personas al camino correcto, pues es sólo por ella que los seres humanos pueden conocer la verdad y caminar bajo los preceptos establecidos por Dios y vivir vidas transformadas. La Escritura inspirada enseña a las personas a vivir bien y feliz. Las Sagradas Escrituras son el manual de vida por excelencia y nos da poder para salir airosos ante cualquier circunstancia que se pueda presentar en nuestra existencia. Amigos, en la Biblia encontramos varios versículos sobre la importancia de oír o escuchar con atención la palabra de Dios. A continuación, les comparto algunos de estos textos bíblicos. ¿Está bien? Miren, el primero está en el Salmo 78:1 y dice: Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo. El segundo está en Proverbios capítulo 15 versículos 31 y dice así: El oído que escucha las reprensiones de la vida morará entre los sabios. El tercer texto está en Proverbios capítulo 15 versículo 32 y dice: Si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. El cuarto está en Proverbios capítulo 19, versículo 20, que dice: Escucha el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio el resto de tus días. El quinto texto está en Jeremías capítulo 13, versículo 15, que dice: Escuchen y presten atención, no sean arrogantes, porque el Señor ha hablado. El sexto texto está en Mateo capítulo 7, versículo 24 y dice así: Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y el séptimo texto está en Juan capítulo 8, versículo 43. ¿Por qué no entienden lo que digo? Porque no oyen mi palabra. Oh amigos, al leer estos versículos nos damos cuenta que la importancia de escuchar la palabra de Dios es evidente, ya que Él desea que cada una de las personas puedan considerar su enseñanza, dándole utilidad en su vida práctica, permitiendo a su vez conocer el plan divino que Él tiene para cada uno de sus hijos y ver cumplidas sus promesas en sus vidas. Del mismo modo, al escudriñar las Sagradas Escrituras y permitir cada día el aprendizaje de la palabra de Dios, escuchándola y poniéndola en práctica, tenemos una vida llena de bendiciones, honrando al Padre Celestial en cada momento, ya que su palabra permanece para siempre. La palabra de Dios permite alimentar la vida de las personas, ya que ella tiene una sustancia que viene del cielo, produciendo la llenura espiritual de aquel que se sumerge en ella. Mateo capítulo 4, versículo 4 dice: No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice también de la siguiente manera: Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amigos, en este sentido, la persona que no lee y escucha la palabra de Dios no podrá recibir alimento espiritual. El alimento espiritual ayuda a crecer, a madurar, a caminar y cumplir el propósito divino por el cual Dios le trajo a este mundo. Cuando una persona lee y escucha la palabra de Dios, también podrá recibir el gozo que produce saber y conocer cada una de las promesas que el Padre Celestial ha dispuesto a los que creen en su palabra. El Salmo 119:14 dice así:
Me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. Y en Isaías capítulo 61, versículo 10 dice, me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios. Amigos, en definitiva, al conocer cada una de las promesas eternas que están en las Sagradas Escrituras, podremos caminar con convicción en que Dios obrará a nuestro favor, a pesar de las circunstancias diversas, ya que la Biblia muestra diversas historias donde Dios sostuvo a sus hijos. Todo esto nos brindará alegría y paz. Por otro lado, cuando una persona permanece en la lectura y escucha la palabra de Dios, convirtiéndose en parte esencial de su vida, podrá permanecer firme ante las acechanzas que pueda tener a su alrededor de parte de Satanás, pues podrá actuar de la forma correcta según lo aprendido en el libro sagrado. El Salmo 1, versículos 1 al 3 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Amigos, el cristiano, al ser instruido por la palabra de Dios y tener su mente enfocada en lo que verdaderamente le agrada a Dios, nada podrá quebrantar su relación con su Señor. Se mantendrá firme en sus principios y convicciones y siempre propondrá en su corazón no contaminarse con las mentiras de Satanás. De esta manera, cada una de las acciones que una persona realiza dirigidas por la palabra de Dios darán frutos de vida eterna. Al permanecer en el estudio y el cumplimiento de la palabra de Dios, las bendiciones espirituales y físicas y todas las promesas divinas se convierten en realidad. Como consecuencia, la vida prospera y le va bien. Eso es lo que nos dice el texto de Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Lea conmigo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amigos, vale la pena escuchar la palabra de Dios y no apartarnos de sus consejos, sino seguirlos al pie de la letra. Si hacemos esto, la promesa divina es que todo nos saldrá bien. Sin embargo, recordemos que la escucha no ocurre naturalmente, sino que es el resultado de una elección consciente. Y aunque escuchar puede parecer fácil, a menudo es un trabajo duro. Sí, la escucha verdadera requiere darle a la otra persona que está hablando la atención debida y seguir los consejos que está compartiendo. Esto puede ser más difícil que realizar un trabajo físico, amigos. Eso lo demuestra una historia que se encuentra en Lucas capítulo 10, donde se narra la historia de dos hermanas, Marta y María. La historia dice que ellas dieron la bienvenida a Jesús como un invitado especial en su casa. Pero Marta se irritó con su hermana porque María decidió escuchar a Jesús hablar en lugar de ayudar a limpiar la casa. Sin embargo, Jesús elogió la paciencia de María y el deseo de oír la palabra de Dios con atención. Él instruyó a Marta diciéndole: Marta, estás preocupada y molesta por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y amigos, ¿qué creen ustedes que era la cosa necesaria en ese momento más importante? Escuchar a Jesús, escuchar la palabra de Dios. Una de las formas efectivas de escuchar la palabra de Dios es leer la Biblia en voz alta.
Leer en voz alta es un arma efectiva en el entender, imaginar y memorizar las Sagradas Escrituras. Pero en la actualidad, pocos practican el acto de leer la Biblia en voz alta. Leer en voz alta hasta ayuda en la concentración de lo que está leyendo, y qué mejor si es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Le ha pasado que está leyendo algo en silencio y su mente está pensando en otras cosas completamente distintas al mismo tiempo? ¿Y tiene que regresar a leer de nuevo porque no sabe qué está leyendo? ¿Le pasó? Y después se da cuenta que su lectura es superficial porque está leyendo por leer, sin entender cuál es el propósito de la lectura. Y cuando hablo de leer en voz alta, no me estoy refiriendo a gritar, sino a escucharse uno mismo. ¿Qué ocurre cuando se lee en voz alta? Varias cosas, amigos. Primero, concentración. Su mente estará enfocada en una sola cosa. Una doble concentración. Leer y escucharse. Ayudará a su mente a no enfocarse en otras cosas, sino solamente en lo que usted está leyendo. Segundo, imaginación. La mente tendrá más tiempo para visualizar todo lo que está leyendo y escuchando. La imaginación tendrá más combustible para alimentarse. Tercero, aporta conocimientos conceptuales. Me refiero a colores, formas, sonidos, letras, números, todo esto por causa de usar más imaginación. Cuarto, visualiza lo que lee. Al leer en voz alta, amigos, tendrán que respetar los puntos, las comas, los signos de interrogación, signos de admiración, etc. Al respetar la puntuación, en esos casos, usted podrá tomar la lectura de una manera mejor porque está visualizando lo que está leyendo. Quinto, recordará más fácil. Por el hecho de alimentar la lectura, no solo con el leer, sino con el escuchar e imaginar, es más ayuda para recordar lo que leemos, más fuente de información. Y sexto, alimentará más su fe. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amigos, estos son 6 razones más para decir que vale la pena leer y escuchar la palabra de Dios. Estoy seguro que los creyentes de Éfeso, cuando escucharon leer la carta de su pastor Pablo, su fe aumentó. Recordaron las enseñanzas que el apóstol les había compartido en persona cuando estuvo allí con ellos. Visualizaron e imaginaron todo lo que les aconsejaba en la carta. Todos los que practicaron las enseñanzas vertidas en la carta de Pablo se fortalecieron espiritualmente, vivieron su vida en alegría por estar haciendo la voluntad de Dios. Se mantuvieron firmes en los principios aprendidos y vieron la prosperidad en sus vidas. Apreciados amigos, esto es lo que nosotros también experimentaremos si leemos y escuchamos la carta de amor que Dios nos envió a través de sus profetas, la Biblia. Dios desea que nuestra prioridad sea alimentarnos de su palabra diariamente, porque Él sabe los beneficios que eso nos brinda. Les animo entonces a hacer eso para ser prosperado en todo. Ahora, hablando de la carta, quiero que me acompañen a revisar su bosquejo, su estructura. Aquí en la guía el autor comparte su bosquejo de manera detallada en 13 partes, pero yo quiero presentarles un bosquejo más resumido para que de paso se lo aprenda y lo recuerde más rápido. ¿Está bien? Miren, el libro de Efesios tiene 6 capítulos y lo vamos a bosquejar tomando en cuenta los temas generales en cada capítulo. Ustedes están viendo ahí en la pantalla el bosquejo de Efesios, resumido, que yo estoy proponiéndoles. En el capítulo 1, amigos,
Cuando nosotros revisamos, ahí tome su Biblia, por favor, ubíquela en Efesios. Ya yo estoy aquí con el libro de Efesios. En el capítulo 1 nosotros encontraremos el saludo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. El saludo, ¿no? Luego, también a la vez la introducción y la presentación de los temas. El capítulo 1. En el capítulo 2 y 3, usted encontrará el misterio de Cristo que es revelado. Y cuando hablamos de misterio que es revelado, estamos hablando de que el apóstol Pablo comparte lo que él ha descubierto por la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que ha descubierto Pablo? ¿Cuál ha sido ese misterio descubierto? Es que los gentiles y los judíos han sido unidos en la gran familia de Dios. Eso usted lo encontrará en los capítulos 2 y 3 de Efesios. Cuando nosotros avanzamos, nos daremos cuenta que en el capítulo 4 se encuentra la presentación del nuevo hombre, de la nueva criatura, el modelo del cristiano. En los capítulos 5 y 6, usted va a ver el código ético y moral del nuevo pacto y el estilo de vida del nuevo hombre. ¿Sí? Si usted nota, en el capítulo 5 encontramos a Pablo diciendo: sean imitadores de Dios. Imiten a Dios. Ese es el modelo que debemos seguir, la vida de Dios. ¿Y cómo sabemos cómo es Dios? A través de la vida de Jesús, ¿no? Y Él dice que debemos vivir en luz como Dios es luz. Debemos vivir en sabiduría porque Dios es sabiduría. Debemos vivir en amor porque Dios es amor. Y así sucesivamente. Entonces, amigos, de esta manera, ustedes pueden tener en su mente un bosquejo general. Es verdad que en la lección usted va a encontrar un bosquejo del autor, como ya mencioné, solo que tiene 13 partes. Hay más detalles, pero va a ser un poco más complicado que usted se grabe estas 13 partes. Por eso yo le estoy compartiendo a través de los capítulos que tiene el libro de Efesios, un bosquejo general, para que usted se haga una imagen de lo que vamos a estudiar durante todo este trimestre. ¿Sí? Muy bien. Después de hacer esto, amigos, yo quiero invitarles entonces a tomar su guía de estudio para responder las dos preguntas que aparecen en la guía de hoy, en el estudio de hoy. La primera pregunta dice así: además del bosquejo de la carta que aparece a continuación, lee toda la epístola, preferiblemente en voz alta. Miren, cuán importante para el autor de la lección también es leer en voz alta. Y hemos hablado los beneficios de leer en voz alta, ¿no? En el estudio de hoy. Te llevará unos 15 minutos hacerlo. Usted lo puede leer, amigo, amiga, yo le recomiendo que lo haga. Lea toda la carta, tiene solo 6 capítulos y el autor nos dice que eso durará unos 15 minutos. Hágalo, por favor, para que tenga un panorama general de todo. Y dice: ¿qué temas resuenan a través de la carta como un todo? ¿Qué temas? Y yo quiero compartirles 2 temas que en mi percepción puedo yo identificar en los 6 capítulos de Efesios. Primer tema, nos habla de una iglesia unida. Pablo trata de hacer entender a los efesios de que en Cristo todos somos uno. Todos somos uno. No hay judío, no hay gentil, no hay razas que separen. No, Dios no hace acepción de personas. Todo aquel que entrega su vida a Jesús pasa a pertenecer a la familia unida de Dios. Ese es el tema, primer tema que yo identifico como un todo en la carta de Pablo. Dios quiere una iglesia unida. El segundo tema que identifico es que
Una vida cristiana debe seguir el modelo de Cristo. Una vida cristiana modelo. Eso es lo que Pablo en su carta nos comparte. Trata de hacer entender que la vida del cristiano debe ser una vida semejante a la de Cristo. Por eso es cristiano. Un cristiano es aquel que sigue a Cristo en todo sentido, que copia la vida de Cristo. Y eso Pablo repite varias veces en su carta, ¿no? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cuál es el estilo de vida del cristiano? Entonces, esos dos temas, amigos, yo encuentro en la carta como un todo. Una iglesia unida y una vida cristiana modelo, como la de Cristo. Vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿qué tema clave se plantea en esta carta? ¿Qué te dice esto? ¿Qué puntos específicos te afectan personalmente? ¿Qué tema clave? Yo pienso, hermanos, amigos, que el tema clave que aparece en la carta de Pablo a los Efesios es que somos hijos de Dios y representamos a Él en esta tierra. O sea, somos representantes de su reino. Somos hijos de Dios y representantes de su reino. Ese es el tema importante, clave de aquí de esta carta. Somos hijos de Dios y representantes de su reino. Ahora, la pregunta dice, ¿qué puntos específicos te afectan personalmente? Si yo sé que eso es el tema, ese es el tema de Efesios, yo entonces tengo que poner atención para escuchar la carta. ¿Qué consejos me va a dar para yo ser un buen hijo de Dios y un buen representante de su reino en esta tierra? Tengo que escuchar la carta divina, a través de Pablo, la carta divina. Amigos, queridos, hagamos todo lo posible para esforzarnos, para ser intencionales de leer y escuchar la voz de Dios durante estos 3 meses que vamos a estudiar el libro de Efesios. El libro de Efesios es una carta impresionante, hermosa, que nos habla de cosas prácticas, cosas reales, vivenciales. Nos vamos a identificar totalmente con lo que Pablo está escribiendo aquí y está diciendo. Y nos va a ayudar. Es mi oración, es mi deseo que mientras estudiemos esta hermosa carta, una carta de cariño, de amor y de muchos consejos inspirados, nuestra vida pueda ser transformada a semejanza de nuestro gran modelo, que es Cristo Jesús. Así es. Vamos a hacerlo. ¿Usted quiere hacerlo? ¿Quiere estudiar profundamente la Biblia? ¿Quiere escuchar la palabra de Dios también? Le felicito. Me uno con usted. Me uno. Vamos a orar entonces pidiéndole a Dios fortaleza para que eso se cumpla en nuestra vida. Querido Dios, muchas gracias porque tú nos has dejado tu carta de amor para que la escuchemos con atención con atención. Queremos, Señor, hacer todo lo posible para separar tiempo de leer y escuchar tu voz. Necesitamos, Señor, afianzar nuestra fe. Necesitamos estar firmes en lo que creemos. Necesitamos vivir en paz y alegres, y eso solamente sucederá si nosotros leemos la Biblia. Ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, muchas gracias por haberme acompañado un día más estudiando la Biblia. Hoy hemos estudiado la lección que lleva por título Escuchar la carta a los Efesios. Espero que te haya servido. Espero que hayas disfrutado del estudio de hoy. Coméntame, ¿qué te pareció? Escribe un comentario. ¿Todavía no lo has hecho?
¿Todavía no te animas a escribir? ¿Solo escuchas? Vamos, comenta qué te parece. Y también comparte los estudios diarios que estás recibiendo allí en tu Facebook o en el YouTube. Compártelo, ¿está bien? Gracias, un fuerte abrazo. Nos vemos mañana con el siguiente estudio. Bendiciones.